Muy bien. Así que bueno, ¿cómo te llamas? Cuéntame. Katalin Benke, me llamo Katalin Benke. Ajá, Katy, soy guía en Budapest. ajá. Nací aquí y trabajaba toda la vida en Hungría, Ujú. Budapest, en la capital. ¿Y cuándo naciste? ¿En qué época? En el comunismo, en los años de 50, 55, antes de la gran sublevación anticomunista, que pasó en octubre de 1956 en Budapest y en las mayores ciudades, pero no me acuerdo nada porque fue un bebé naturalmente, pero aquel año fue un cambio en la historia de Hungría también, porque lo que era antes de la revolución fue más duro, más difícil, la vida de mis padres o de los húngaros en general, y después de la revolución que cayó, que no fue exitoso porque los tanques rusos reprimieron la revolución y muchos salieron de Hungría, pero a pesar de esto los comunistas cambiaron un poquito de la política y de todo el tratamiento en Hungría, y por eso cuando yo fui a la escuela o era joven ya tuvimos un tipo especial del comunismo en Hungría que fue un poquito más suave que por ejemplo en el este de Alemania o en Bulgaria o en la Unión Soviética. Fue comunismo, pero y toda la dictadura que pertenece al comunismo, pero tuvimos la ideología y todo el control político, pero el nivel de la vida de la gente fue un poquito más elevado, porque especialmente en los años de 60 o después gradualmente los líderes o los políticos de Hungría querían satisfacer hasta un límite cierto a la gente, y por eso tuvimos algunas ventajas también o algunos cambios más ventajosos, pero naturalmente hasta 89, hasta los oficiales cambios políticos, hasta el colapso del comunismo, yo vivía en la dictadura, que entiendo ahora, porque cuando naciste en un sistema, en un régimen, y no conoces los otros, todo es natural, y como chica joven te preocupaste con los otros, con los amigos y las amigas, y no entiendes mucho del régimen, pero ahora cuando ya tenemos la democracia y ya entendí todos los cambios, ya entiendo mejor qué pasaba en mi niñez o en mi juventud. Buenísimo. ¿Y cómo era la vida cotidiana? ¿Qué recordás de la época comunista? ¿Cómo eran tus años, tu adolescencia? ¿Cómo viviste el cotidiano, el día a día? Nosotros, mis padres no participaban en la política, y hasta que alguien no protestaba o no hacía nada contra la ideología o contra la situación actual, fueron dejados en paz. Es decir, que tenían que trabajar como toda la gente, trabajaban y tenían la familia o estaban en casa. Nosotros vivimos en un suburbio de Budapest que fue un poquito más tranquilo, como un pueblo, y teníamos todas las relaciones con los vecinos, pero naturalmente cuando fuimos a la escuela, mis abuelos especialmente querían que nosotros fuimos a la iglesia también, por lo menos cuando yo era una chica muy joven, pero no estaba bien visto. Es decir, que nosotros podíamos ir a la iglesia, practicar, pero cuando ya tuve 9 o 10 años, simplemente no íbamos con mi hermana
porque en la escuela preguntaban. Oficialmente las escuelas tenían que ofrecer a los chicos una enseñanza religiosa también, cualquiera enseñanza religiosa, que fue una enseñanza, una clase inoficial, una clase opcional. Si los padres querían, después de las clases oficiales, la escuela tenía que ofrecer esta opción o la posibilidad. Los sacerdotes habrían venido a la escuela para explicarnos sobre la religión, pero cuando yo fui a la escuela, en los primeros años fue posible esta clase, pero después el director de la escuela no dijo que el sacerdote no puede venir a la escuela, sino dijo diplomáticamente que no tenemos espacio porque todas las habitaciones o las salas están ocupadas, y así en poco tiempo simplemente fue ignorado todo esto, toda la enseñanza religiosa, que fue un método indirecto, por ejemplo. Fue solamente un ejemplo como probaron controlar o limitar, por ejemplo, que la gente practicaba. No interrumpieron los servicios en las iglesias, o no influenciaron a la gente, a los mayores, por ejemplo, en pueblos, en pequeñas comunidades, pero para la juventud fue más difícil. Naturalmente, las familias que fueron muy religiosas, mi familia no fue tan religiosa, para mis padres no fue tan importante, para mis abuelos quizás, pero no para los padres. Ellos entendieron la situación más o menos, creo que, pero familias que fueron muy religiosas, ellos podían enviar a sus hijos al sacerdote o a la parroquia o a cualquier iglesia o templo, a cualquier templo, pero si alguien tenía una enseñanza muy intensiva, religiosa, fue difícil después de estudiar en las universidades públicas, porque, por ejemplo, digamos que alguien quería estudiar y no contaba solamente que sabes o que presentas en el examen, sino ellos investigaron qué hicieron tus padres o la familia, qué pasado tiene la familia antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y si había funcionarios o alguien en rango alto en la familia. Fue muy ventajoso para los estudiantes, porque entonces si no sabían tanto o no fueron tan inteligentes, pero tenían los contactos o sus fundamentos políticamente bienes o perfectos, podían estudiar. Claro. También en cualquier universidad, que es un punto importante, porque en las universidades estatales solamente un número limitado de los jóvenes podían estudiar, porque tantos podían estudiar hasta los años de 80 cuántos puestos de trabajo el Estado podía ofrecer para los graduados potenciales. Y por eso, digamos que yo quería estudiar idiomas extranjeras, alemán e inglés, no ruso, alemán e inglés. Y en Budapest, en la mayor universidad, 15 o 20 estudiantes fueron aceptados o recibidos, y todos los otros tenían que esperar 1 año, más 2 años, 3 años, pero para muchos fue desesperado la situación. Y si alguien tenía, por ejemplo, contactos, amigos en el partido, en la universidad, porque desde un cierto nivel los líderes o directores o rectores en las universidades fueron miembros del partido también. Si alguien tenía amigos o contactos bastante buenos,
todas las puertas fueron abiertas para los jóvenes también. O sea que no era una sociedad muy igualitaria en ese sentido. O sea, si tenías un contacto político, tu vida la pasabas mejor. Los que querían hacer una carrera, tener posiciones más influibles o más altas, tenían que ser miembros del partido. Nosotros tuvimos un solo partido, naturalmente, porque ya después de 47 los otros partidos que fueron más fuertes que los comunistas después de la guerra simplemente se desaparecieron. Y oficialmente en los años de 50 ya fue prohibido organizar partidos que no fueron comunistas, es decir que cada 4 años oficialmente organizaron elecciones políticas, pero en la lista habían solamente los nombres de los miembros del partido, que es muy típico para una dictadura, que los que tenían otra opinión no podían hacer nada prácticamente, podían protestar si querían ser arrestados o investigados junto con sus familias, pero dictaduras no toleran la opinión diferente de los otros, y poco a poco también el comunismo fue un sistema totalitario en la sombra de la Unión Soviética. Naturalmente no podemos decir que solamente los líderes húngaros fueron responsables, porque ellos tuvieron que hacer ciertas cosas, porque por ejemplo también el primer secretario del Partido Comunista en Hungría, su nombre fue János Kádár, tenía a un llamado asistente soviético quien dormía en la habitación en su vivienda, y controlaba también cuando él llamaba a alguien por teléfono, siempre a cada minuto fue controlado. Es decir, que muchas decisiones no fueron individuales o libres o independientes. Naturalmente los comunistas húngaros tenían sus ideas terribles y fueron muy creativos desde el punto de vista del comunismo o de la política, pero siempre estaba un control más, un nivel más elevado, que fue la Unión Soviética o los políticos soviéticos, y principalmente hasta la muerte de Stalin, hasta 53, en todos los países comunistas la vida era terrible, pero después también algunos líderes soviéticos probaron introducir un sistema más suave, o ellos cerraron los ojos a veces, no regularmente, pero pasó especialmente en los años de 60, que dejaron algunos países tener su pequeña independencia o más independencia que habían tenido antes. Pero fue una dictadura total. Algunos ejemplos, por ejemplo, como influenciaron, principalmente expropiaron todo, las propiedades privadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los nobles, la aristocracia que tenía grandes bienes y grandes fincas, perdió casi todo, y la tierra, las haciendas fueron divididas entre los campesinos pequeños, porque fue propaganda que qué lindo es este sistema, que nosotros damos bienes a los pobres que no habían tenido nada, y sacamos todo de los muy ricos, que fue muy popular, un pensamiento muy popular entre la gente que fue muy joven, fue muy pobre. Pero gradualmente estos campesinos pequeños fueron perdiendo sus bienes, porque desde 49 o 50 gradualmente fueron forzados estos campesinos a reunirse en las cooperativas, que fueron cooperativas colectivas o públicas, y prácticamente ellos también perdieron sus bienes. Fue solamente un breve tiempo cuando pensaban que tenían bienes, pero fue más simbólico, y los que no querían reunirse a la vez o en poco tiempo, sino protestaron o probaron ignorar estas ofertas,
o como se dice, ellos fueron considerados enemigos de la sociedad o enemigos de la clase, y los comunistas o la dictadura siempre tiene los medios como influenciar a la gente. Si no quiere voluntariamente, entonces forzaron a la gente a reunirse porque controlaron la familia o no les dejaron vivir según su forma tradicional, o tenían que transportar casi todos los cereales, los que producieron en sus haciendas. Tuvieron muchos medios como influenciarles o terrorizarles prácticamente y llevarles a la dirección querida o a la dirección que querían, y así casi toda la propiedad privada fue expropiada. Y porque en la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo solamente cómo funcionaba el sistema. En la guerra muchos edificios fueron ruinados, la gente no tenía bastante viviendas, y en ciertos barrios donde habían vivido antes los muy ricos o los influenciales miembros de la sociedad en viviendas grandes o bonitas, 2-3 familias tenían que compartir la vivienda. En cada habitación vivía otra familia y ellos usaban el baño o la cocina juntos, y no hablaban. En 2-3 meses ya no hablaban con las otras familias porque tenían tantas tensiones. Y pasó también que el original dueño de la vivienda tenía que llevar todos sus bienes a una habitación, y ellos no podían usar las otras en su propia vivienda porque perdieron por otra vez la vivienda, no pertenecía a la familia ya, y otras familias tenían que compartir la misma vivienda con ellos. Y hasta los años de 60 este fue un modelo soviético, además, que los rusos tenían también, y mucha gente vivía entre aquellas circunstancias terribles y tuvieron la buena suerte que tenían un lugar, por lo menos una habitación donde vivían, porque otros no tenían nada y tenían que vivir en otras cosas, en otros barrios más pobres. Y, por ejemplo, los dueños, para distanciar o eliminar a los dueños, ellos fueron internados al campo. Por ejemplo, una familia famosa, una familia noble, la familia Esterházy, quien fue una de las familias más tradicionales en Hungría. Los hombres tenían que hacer trabajo muy duro, muy difícil en el campo como campesinos, y ellos dormían en establos o en pequeños estancos en el campo, y perdieron todos sus bienes, las casas y la vivienda, y ni una habitación quedó a aquella gente, que fue una situación terrible, porque un solo motivo contaba: de dónde vienes, de dónde veniste, porque si alguien vino desde abajo, de una clase muy pobre, tenía más derechos o más facilidades, que fue bueno para muchos que no tenían nada. Y no quiero criticar este pensamiento, pero otros perdieron todo solamente porque ellos nacieron en una familia que ya tenía algo antes de la guerra, o tenían una vivienda, o alguien fue graduado en la universidad y representaba otra clase de la sociedad o otra capa de la población, la inteligencia, digamos. Y todos los líderes, los directores de fábricas fueron hombres quienes no tenían la calificación, pero tenían los fundamentos políticos, y fueron elevados de su vida anterior y se hicieron, digamos, un hombre simple que no tenía ninguna graduación en la universidad, no entendía nada de
de la industria mecánica, solamente quiero decir un ejemplo, se fue apuntado director de una gran fábrica y ellos tenían que aprender algo, pero aquellas escuelas fueron muy simples y importante fue tener o ser políticamente fijo o políticamente importante para el partido, y por eso muchos fueron líderes de fábricas y no entendían nada de... Lo mismo pasó con los jueces, también fueron cambiados, y los jueces quienes no querían juiciar en la forma como querían los comunistas, por ejemplo, después de reprimir la sublevación en 1956, los jueces que no tocaban la música como querían los funcionarios del partido o como quería la Unión Soviética como nivel superior, perdieron sus puestos de trabajo, su carrera, podían trabajar como obreros en una fábrica o dar clases en casa, pero su carrera se acabó. Muchas veces. Otros quienes firmaron, por ejemplo, sentencias de muerte por razones políticas, ellos también perdieron su carrera en algunos años cuando ya el comunismo se hizo suave, porque todos sabían que habían hecho, y por eso ellos perdieron sus posiciones. Sí. Fue muy difícil y muy complicado, pero por ejemplo todo el bloque comunista pertenecía a un mundo rojo, mundo nuevo, y el nacionalismo o amar la patria no fue tan importante que amar a los soviéticos o a todo el campo comunista, y por eso cuando en la escuela se empezó una fiesta, un espectáculo, digamos en fiestas nacionales, nosotros tuvimos que contar no solamente el himno húngaro, sino después también el himno soviético y el internacional, la canción del internacional también, automáticamente, todas las tres, y en esta forma compusieron canciones que tenían una melodía muy linda, pero fueron canciones de propaganda del comunismo que teníamos que aprender en la escuela, y cuando cantamos canciones, cantamos también muchas canciones folclóricas que fueron muy populares, pero por otra parte aprendimos también muchas canciones por propaganda. Solamente, y también las organizaciones de los alumnos, de los jóvenes, fueron influenciados por los comunistas, por ejemplo los llamados pioneros, entre 10 y 14 años de edad, todos los niños tenían que pertenecer a la organización de los pioneros porque fue una cosa automática. Si no fuiste miembro de la organización, fue sospechoso, ¿por qué no? Y por eso puedo decir que los profesores también en la universidad probaron bajo nombres comunistas o bajo objetos comunistas, ellos probaron hacer algo que tenía más sentido. Por ejemplo, como pioneros nosotros íbamos a museos o a los ancianos, a hospitales para cantarles o ayudarles. Entonces ellos querían aprovechar el tiempo y enseñar a los jóvenes cómo preocuparse por ancianos enfermos, y socialmente querían enseñarse en una forma buena, pero estas maneras fueron solamente sus propias formas o sus pensamientos individuales. O por ejemplo, en la universidad todos tenían una clase
la ideología del socialismo. Yo tenía que también pasar por los exámenes, un año o dos, no me acuerdo muy bien, pero bajo este objeto nuestro profesor nos enseñaba la filosofía y las diferentes ideas de los filósofos desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Ellos querían, porque ellos querían hacer algo mejor, pero oficialmente el objeto, lo que fue escrito en los documentos, fue ideología del socialismo. Este fue un ejemplo que oficialmente tuvimos que hacer algo, pero el ser humano puede encontrar la pequeña puerta o el camino siempre como escaparse o como hacer algo un poquito mejor, y los pobres profesores en la enseñanza, en las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, probaron ofrecer algo más humano, más importante que la ideología socialista. Naturalmente habían profesores que fueron muy activos en el partido, pero la mayoría solo quería sobrevivir. Tuvimos una capa en la sociedad que quería tener influible, ser líder de una empresa grande, pero la mayoría solo quería sobrevivir. Y por eso ellos aceptaron la forma de vida y probaron vivir posiblemente mejor entre las formas o entre las cercas del comunismo. Y dentro del comunismo, Lucas, si recién empezamos, estamos pensaba por ahí preguntarle el tema del igualitarismo y después cómo vivió ella su juventud. Y después ya preguntamos lo que querramos o comparamos con el capitalismo, con quién abrimos, ¿le parece? Entonces, por ahí preguntarle, Catherine, si esa sociedad igualitaria funcionó o no funcionó en Hungría. No puede funcionar, porque si hay dos personas, una siempre quiere tener más que la otra, y no funcionaba ni en el socialismo. Nosotros llamábamos el comunismo socialismo, porque el comunismo fue una forma futura de la igualdad, y no funcionaba ni en la Unión Soviética, que fue un poquito más avanzada, por lo menos habían dicho, pero no funcionaba porque, un ejemplo, en Hungría, después de 63, la propiedad privada fue posible, porque después de reprimir la sublevación, los políticos querían satisfacer un poquito a la gente y, por ejemplo, cada uno podía tener una vivienda privada, un pequeño solar privado, una pequeña hacienda, 5.000 metros cuadrados como solar privado, que fue un pequeño jardín para tener algo, verduras, etcétera. Y este fue el límite, nada más. Un rico en Hungría este fue el máximo. Pero matrimonios, si ellos se divorciaron, ellos quedaron juntos, vivían juntos como marido y esposa, pero ellos pudieron tener 2 casas y 2 solares, 2 veces más que si estuvieron o cuando estuvieron casados. Y por eso, por ejemplo, esta fue una de las razones del alto rato de divorcio en Hungría también, porque por razones negocios o materiales, muchos se hicieron divorciar porque querían tener más. Siempre poco a poco, si alguien tiene un coche o un libro más, quisiera tener más y más y más, y siempre hay gente quienes pueden ahorrar el dinero y pueden presentar más del mismo salario que los otros, y siempre había diferencias. Los abogados, por ejemplo, o médicos tenían
en forma secreta en sus viviendas, por ejemplo, ellos practicaron como privados, como abogados o médicos privados. Oficialmente ellos trabajaban en un hospital o en el tribunal, pero por dinero extra ellos recibieron a sus clientes en las viviendas, que fue inoficial y en secreto de verdad, pero en esta forma ellos probaron ganar más dinero. El sistema de salud completaba las necesidades de la población, porque dos cosas que siempre se dijeron es que la salud y la educación fueron de primerísimo nivel bajo el comunismo en algunos países. ¿Cómo fue en Hungría? La educación. Y la salud. Los hospitales, por ejemplo, si empezamos con la salud, los hospitales, clínicas, todos fueron privados, fueron estatales. Uh-huh. Y los médicos todos fueron empleados, porque en Hungría no había, o en estos países no había desocupación. Todos tenían que, fue obligatorio trabajar. Por ejemplo, fue regularmente controlado en la carne de identidad de la dirección del puesto de trabajo, y si un joven no tenía trabajo, en 2 o 3 semanas tenía que ir a la policía a enseñar que había encontrado un lugar, un puesto de trabajo, porque fue obligatorio en una sociedad de trabajo, que fue la propaganda fue una sociedad de trabajo. Todos tenían que trabajar, y por eso los médicos, enfermeros, todos fueron empleados por el hospital. Pero, por ejemplo, dentistas, especialmente desde la segunda mitad de los años de 60, dentistas tenían también una práctica privada en casa para ganar dinero, porque el salario fue tan pequeño, y en los hospitales estatales no fueron motivados mucho los empleados o los médicos, y habían médicos excelentes y hombres muy buenos, pero habían también los que no se preocupaban de los pacientes, porque por el pequeño salario para ellos fue igual. Si muere el paciente o no muere, y podemos decir que el servicio sanitario no fue no estaba en alto nivel. En Hungría no había dinero, todo dependía del Estado. Por ejemplo, digamos que un hospital necesitaba una cama, es un ejemplo solamente, una nueva cama. Ellos tuvieron que escribir al ministerio, tener el permiso, tener los contactos, hasta que recibieron la cama. Pasaron 2 o 3 años y todo funcionaba muy lentamente y todo fue muy complicado, y por eso no podía funcionar muy bien. Y en la Unión Soviética los cientistas probaron producir equipamiento o utensilios, instrumentos parecidos los occidentales, pero todo el nivel, toda la calidad fue mucho peor, naturalmente, y no funcionaba, y fue muy difícil tener instrumentos más modernos o más nuevos. Y Austria o Alemania, la parte occidental, porque ellos tenían buenas relaciones con Hungría, buenos contactos, si ellos regalaron algo a Hungría, o el Estado podía comprar, pero todo el sistema económico fue diferente. Nosotros no tuvimos la moneda dura, sino tuvimos en todo el bloque el rubel o el forint, que no fue aceptado en ningún mercado occidental, y por eso fue muy difícil comprar algo moderno o un instrumento para el hospital, porque simplemente el país no tenía dinero. No tenía dinero para esto, y por eso a veces el servicio fue muy mal también, o muy pobre. Dependía principalmente de la instalación o de los instrumentos del hospital, y no de los médicos, porque los médicos fueron bien cualificados y la mayoría trabajaba muy bien o probaba trabajar muy bien, pero si no tienes medicamentos propios no puedes ayudar tanto.
Y a un joven, un poco de la educación había hablado antes, y a un joven, ¿qué le estaba permitido y qué le estaba prohibido? Así culturalmente hablando, ¿qué música se podía escuchar? Si se podía todo, si nada, ¿cómo se conseguía? ¿Cómo se vivía en ese sentido? Vos como joven, Los jóvenes Catalina. vivían también, como toda la sociedad, en un mundo cerrado. Por ejemplo, la música pop, desde los años de 70. Fue muy difícil tener los discos del mundo occidental o mirar las películas americanas o occidentales muchos años después o más tarde, quizás si el Estado compró la película. Puede ser que tuvo en los años de 70 también razones financieras, no sé, pero por ejemplo la película Hair, que fue tan famoso, nosotros pudimos ver en el cine en Hungría exactamente 10 años. Ya fueron mayores todos los actores y el Estado no quería mucha influencia ideológica del Occidente, pero por ejemplo nosotros tuvimos también a nuestros músicos y ellos probaron, a veces tuvieron el permiso de viajar a festivales y ellos tenían más información y probaron componer música según el modelo occidental, pero para ellos el mundo estaba cerrado también porque ellos no podían hacer un viaje por muchos países, solamente hicieron un viaje a la Unión Soviética, que interesante, no fue tan fantástico para ellos. Y los jóvenes no tenían los periódicos occidentales también, porque toda la prensa, la media, la radio, la televisión fueron controlados y las noticias, las informaciones fueron filtradas y controladas y manipuladas también, y por eso no conocíamos el mundo, no conocíamos qué pasaba en el mundo, en países muy lejos, sino nosotros recibimos noticias más, digamos, 2/3 de las noticias o informaciones del este o del bloque comunista y muy poco solamente los más importantes. Por ejemplo, que Kennedy fue asesinado y los más importantes puntos sobre los más importantes eventos informaron a la gente, pero en una forma controlada también. Y nosotros no tuvimos en la prensa, en la media, no había ningún protesto, ninguna crítica del régimen actual, y solamente soportaron. La prensa también tenía que hacer la misma propaganda. Está bien, lo que me contaste es muy interesante, también muy general. Cuando estuve hace unos años en Polonia, me contaron, por ejemplo, que hay diferencia de esta generalidad que me contás, Catalina. Por ejemplo, estaba prohibido escuchar a los Beatles, por ejemplo, en Polonia. Estaba prohibido llevar barba y pelo largo. Acá no era así. No sé, en Hungría no, había algunos músicos que fueron prohibidos, no sé exactamente, pero fueron seguramente, pero los Beatles en Hungría no fue prohibido, no, pero pasó a veces que músicos húngaros no podían hacer un nuevo disco, de tener un concierto, porque ellos tenían una sentencia en una de las canciones que fue una ligera crítica o algo que fue entendido como crítica del régimen, y perder un año sin público o sin publicidad es muy mal en la vida de un
músico, un joven, o ellos no pudieron viajar a los festivales ni a Checoslovaquia ni a Inglaterra. El control funcionaba muy bien y no directamente, muchas veces no directamente, sino por ejemplo ignorando a alguien quien decía muy abierto o muy directo la opinión o criticaba el régimen o su jefe en su puesto de trabajo, fue simplemente ignorado. Su salario fue ignorado, la posición después de 20 años tenía la misma posición, fue simplemente olvidado en la firma y no dijeron que tú pierdes tu puesto de trabajo o tú serás reportado a la policía, a la guardia. Simplemente ignoraron a la persona y fue enterrado en la misma firma, digamos. O, por ejemplo, en 73 nosotros tenemos una fiesta nacional que es aniversario de una revolución del siglo XIX, pero en aquella revolución la gente escribieron 12 puntos que quisieran realizar en Hungría: libertad de prensa, no ejército extranjero en tierra húngara, etc. Estos puntos siempre, hoy en día también muchos puntos son actuales, y el aniversario de la fiesta siempre era un día crítico porque podrían ser o habrían sido pequeños protestos, movimientos. Fue la fiesta de los jóvenes y en 73 había un pequeño movimiento, no pasó mucho, solamente mucha gente, muchos jóvenes se reunían y empezaron a hablar de otros regímenes y porque nosotros no tenemos fronteras abiertas, etcétera, que se hizo un poquito peligroso para el régimen, y algunos jóvenes, los líderes, quienes hablaban en alta voz, fueron arrestados, después liberados, no estaban en prisión, solamente fueron investigados, pero por ejemplo algunos por casualidad no podían estudiar durante 10 años en la universidad porque simplemente sus papeles o sus ¿cómo se dice? Pruebas fueron vueltas que no tenemos bastante puesto, no hay espacio, etcétera. No fue directo que tú no puedes estudiar, pero estaban en una lista y nunca podían. Después de 10 años no fue posible estudiar porque nosotros tuvimos un límite de edad hasta que podías estudiar en una universidad pública como estudiante. Creo que más de gracias los mayores de 30 o 35 años, ya no sé exactamente, ya no podían estudiar. Y si ya tuviste 30 años porque perdiste 10 años sin estudiar, después toda la situación se acabó y fue todo el cuento acabado porque ya no tenías, ya fueron mayores y por eso no fueron aceptados por las universidades. Y en esta forma todo el futuro de muchos fue roto o destruido, pero todo funcionaba indirectamente, pero sabíamos naturalmente que no puedo estudiar por eso, por ejemplo, por propaganda. Si volvemos a las iglesias, por propaganda los comunistas dejaron algunos institutos de la iglesia. Por ejemplo, los judíos tenían una escuela secundaria que oficialmente funcionaba como escuela de la comunidad, los católicos 8 escuelas secundarias, pero los que graduaron en aquellas escuelas no tenían la posibilidad de estudiar en una universidad pública, porque cuando no solamente los profesores, sino el representativo del partido de la propaganda o del Estado
leía los documentos y veían que esta chica viene de una iglesia, de una escuela católica, o no. Entonces el hijo de otra persona pudo estudiar. Esta fue una desventaja también. Por ejemplo, y todo funcionaba automáticamente. Y también los teatros, por ejemplo, si hablamos de la cultura, en Hungría muchos libros fueron publicados que fueron traducidos de otros idiomas. No me acuerdo ya porque fue muchos años antes, pero creo que 50% de los libros publicados fueron de húngaros, de novelistas húngaros, y otros 50% de los extranjeros. Pero naturalmente los escritores de los países comunistas dominaban, especialmente los soviéticos, por eso nosotros conocíamos las películas o las novelas, la literatura soviética muy bien, pero no conocíamos muy bien la literatura occidental, pero tuvimos, tengo que decir que tuvimos algo, pero nosotros tuvimos casi todo, pero todo bajo un límite, y podíamos viajar también desde los años de 60, pero tuvimos 2 pasaportes, un rojo para los países orientales, para los comunistas países, y un azul. Yo tuve el pasaporte, solo no podía viajar porque no recibí el visado, porque cada 3 años nos dieron el visado para un país capitalista, por ejemplo, y yo tuve, no podía decir que no tengo el pasaporte, pero el pasaporte no valía nada porque faltaba el visado. Y cuando ya tenía el visado, no tenía el dinero, porque yo no podía ir al banco y cambiar los florines a dólares, sino el Banco Nacional ofreció por cabeza 250 o 300 dólares para 4 años o 3 años después, porque reducieron el tiempo, porque el Banco Nacional simplemente no tenía dinero, no tenía moneda dura, plata dura. Y por eso también, si alguien recibió el visado, no tenía dinero. Tenía que tener parientes o amigos en el extranjero quienes financiaban el viaje o el alojamiento, todo, y por eso viajar fue también muy difícil. Los que tenían más dinero, florines, podían viajar cada año una vez, una semana o 2 semanas, con agencias de viaje. Quienes tenían más dinero duro, porque ellos tenían turismo del occidente también, pero a la vez nosotros llegamos al extranjero, digamos que a Viena, nosotros sentimos terrible porque fuimos pobres, no teníamos nada y tuvimos una discriminación terrible. Por ejemplo, cuando yo fui por primera vez a un viaje con mi marido, fuimos jóvenes y nosotros cogimos el tren, y en Suiza, para cambiar de tren, cuando nosotros bajamos, ellos controlaron los pasaportes y vinieron, no sé, por lo menos 500 pasajeros, y nosotros fuimos enviados al final de la cola, porque nosotros fuimos de un país comunista, y en cada minuto sentimos que nosotros fuimos pasajeros o clientes de segunda clase, porque nosotros vinimos de un país comunista. Y hoy en día también, cuando los turistas vienen, extranjeros vienen a Hungría, podemos sentir que no nos aceptan como en Austria, por ejemplo, todo es bueno, y no nos aceptan al mismo nivel como en otros países, porque tienen no tenemos ya la discriminación, pero
tienen una cierta idea sobre estos países y sobre todo el régimen y por eso nos tratan en formas diferentes. Yo puedo mencionar esto, especialmente si pasajeros vienen de muy desarrollados países, digamos, de los Estados Unidos o de Inglaterra, tienen esta distancia cierta después de 25 años. Ya. Es muy difícil y creo que los que inmigraron, los que escaparon de Hungría, por ejemplo, jóvenes en los años de 60, los que querían tener una vida más libre o tener más posibilidades, tenían años muy duros, seguramente, a comienzos. Muchos se escaparon de Hungría o de otros países también, porque si tienes una sola vida, quien quisiera tener solamente limitadas posibilidades. Por ejemplo, cientistas. Hungría tenía tantas innovaciones y por cabeza el número de los premios Nobel es muy alto en Hungría, pero los cientistas también no tenían bastante contacto con las olas internacionales o con los movimientos internacionales, porque fueron algunos cientistas quienes no fueron dejados viajar al mundo occidental a conferencias porque no estuvieron bien vistos por el partido, digamos. Y por eso muchos no podían desarrollarse o no tenían la carrera que habían querido o no podían publicar sus obras o sus innovaciones porque todo fue limitado y en una dictadura hay siempre una opinión y la opinión es más dura y pueden formar los pensamientos de la gente también muy bien, perfectamente y llevarles a la querida dirección. Por eso es muy peligroso porque en todos estos países la gente se acostumbró a un líder, que nosotros tenemos a alguien, antes tuvimos a un rey, ahora a un líder, o en el comunismo a un funcionario del partido, o la Unión Soviética, no importa, cualquier persona, un instituto que nos dice qué hacer. Y la gente automáticamente olvidan pensar, no son responsables para su vida porque hacen mecánicamente lo que fue dicho a ellos y solamente la generación que ya tenía enseñanza después de los cambios políticos, desde los años de 90, la generación de mis hijos, por ejemplo, ellos no conocen este problema ya, porque ellos ya nacieron en un mundo, en un tiempo más libre y para ellos es natural que son libres, pero también mi generación, nosotros también tenemos automatismos o mecanismos en nuestra cabeza que no podemos olvidar porque muchas veces, por ejemplo, por mi enseñanza o por mi juventud, muchas veces si alguien me dice algo, tú tienes que hacer esto, yo no pienso que él tiene derecho a decirme hacer algo o hacer algo conmigo, sino automáticamente, con disciplina, yo pienso que yo tengo que hacer lo que me dicen, porque esta fue la forma en que nosotros fuimos enseñados o educados, y especialmente los más mayores o más viejos, los retirados, ellos son tan disciplinados. Si alguien les dice que desde este minuto no tenemos agua una semana, ellos dicen, ok, entonces reservamos el agua.
y no preguntan por qué o no protestan que nosotros pagamos por el agua, que no puedo pasar en el siglo XXI que no tenemos agua en una capital automáticamente. Si no hay, no hay. Entonces probamos sobrevivir y ellos reservan el agua. Es solamente un ejemplo y es muy peligroso porque esta gente es muy fácil manipular esta gente. Y, por ejemplo, en los países que fueron comunistas anteriormente, la juventud es manipulada muchas veces también porque por propagandas ellos pueden influenciar. Yo puedo entender ahora mejor qué había pasado en mi juventud que cuando yo era joven. Y yo puedo reconocer o identificar las maneras o los métodos como se puede, por ejemplo, un político, tenemos nosotros también a políticos quienes son más agresivos o quisieran reservar su poder para siempre y matar, eliminar a sus enemigos y las otras opiniones, y hay en otros países también, y es muy fácil manipular a la gente. Creo que la dictadura en Hungría fue poco tiempo antes. Y por eso es peligroso porque mi generación o los más viejos, más mayores, podrían volver a los mismos mecanismos si no prestan más atención. Y para los jóvenes es también peligroso porque ellos pueden ser manipulados o si ellos piensan que pueden mudarse a otro país y no les importa qué va a pasar en Hungría, es también peligroso porque toda la población toda la juventud no puede emigrar a un país que es más desarrollado, más rico, más democrático, y ellos tienen que controlar el presente para su futuro. Pero es difícil. Creo que es un poquito lento, más difícil aprender la democracia. Aceptar que los otros tienen otra opinión. Cuando tenemos elecciones tenemos siempre los mismos mecanismos todavía, y que podemos aceptar que otra persona es diferente o tiene otros deseos o otros caracteres, pero muchos se acuerdan muy bien el sistema pasado. Y por eso creo que no sé, el comunismo no es posible solamente en formas limitadas, porque ya no existe ningún poder grande como la Unión Soviética, quien fuerza con instituciones militares, por ejemplo, con el Pacto de Varsovia o con la policía secreta o con otros métodos. No pueden forzar o influenciar a los particulares países, pero siempre es peligroso. Si alguien quisiera introducir una dictadura y siempre los quieren expropiar bienes quienes no tienen nada y no quieren trabajar por bienes o por su carrera, sino quisieran sacar de otros. Y es un camino muy fácil para algunos, porque ellos piensan que yo puedo hacer una ley y desde mañana de nuevo todos los húngaros van a perder sus bienes, o nosotros expropiamos, digamos, los hoteles que funcionan muy bien,
el dueño hizo todo, renovaba el edificio, todo funciona bien porque él trabajaba mucho, ahora desde mañana pertenece al Estado, basta, y nosotros tenemos el dinero. Este fue el problema, que ellos expropiaron todo, pero si todo pertenece a una comunidad muy grande, no hay responsables y no hay responsabilidad porque es un cuerpo inmenso y no puedes encontrar a la persona responsable o a la persona particular quien pueda ayudarte o pueda hacer algo, sino la responsabilidad simplemente se va perdiendo. Y por ejemplo, resultó que tantos edificios, museos, monumentos históricos no fueron restaurados porque no es mi propiedad, no es mi vivienda, porque yo no pinto las paredes, porque no es el dueño es el Estado, ellos tienen que hacer y por eso todo fue destruido poco a poco y ahora es muy difícil reconstruir o mejorar objetos o cosas que ya muchos años antes fueron destruidos y es otro característico del sistema, que simplemente no hay responsabilidad. Y por ejemplo, una escuela necesitaba una pluma y ellos correspondían, pero no recibieron la pluma porque no podían encontrar a la persona responsable. Siempre imperios muy grandes que son demasiado grandes no funcionaban, sino cayeron en poco tiempo porque no es posible controlar todo de una cabeza o de un centro, y este fue el mayor problema del comunismo. También, si no hablamos de la propaganda y de la ideología y del control militar, solo hablamos del facto que fue imposible controlar todo, no puedes controlar todo y tener todo en la mano, y por eso no funcionaba, porque pierdas las cosas cuando quieres tener en tus manos mucho. Y es mi opinión solamente, pero creo que más o menos estos fueron los mayores problemas. Y la gente siempre prueba tener otros métodos como salvarse los bienes o cómo sobrevivir mejor o cómo tener mejor. En el comunismo fue, por ejemplo, muy ventajoso que los muy pobres los niños, por ejemplo, los que siempre tenían hambre, ellos tenían bastante de comer, pero por ejemplo podían pasar las vacaciones en hogares muy baratos, al lago Balatón, y ellos tenían la posibilidad también, los más pobres, tener algo que no fue posible antes, pero en general la gente fue muy pobre, trabajaba mucho, los salarios fueron muy bajos, no pagamos impuestos, pero los salarios fueron ridículos y familias no tenían nada, y por eso la pobreza fue muy grande en el comunismo también, porque si algo es una propiedad común, significa que algunos tienen más acceso a la propiedad común que la mayoría de la población, y siempre hay una capa que puede aprovechar más de la propiedad común. Siempre dicen que es para nosotros, es para la sociedad o para la nación, pero de verdad ellos disfrutan más que la mayoría. Esta es otra cosa que no puedes cambiar, porque si estás en un puesto propio, en un puesto
ventajoso, entonces puedes disfrutar más de las cosas y influir a tus compañeros más o manipular a la gente. Siempre hay los que están más cerca del fuego y otros quienes siempre están muy lejos del fuego, y es muy peligroso. Si tienes algo, te preocupas de tus bienes o de tu vida. Naturalmente no quiero decir que los servicios sociales no son importantes. En el comunismo todo fue gratuito y no solamente los servicios en los hospitales o el servicio médico, sino toda la enseñanza también. No pagamos por las universidades o por los libros, fueron también muy baratos, porque el Estado por propaganda financiaba, subvencionaba todo, y por eso ahora Hungría es, por ejemplo, bancarrota, porque Hungría o el Estado quería financiar todo, elevar el nivel de vida de la gente poco a poco entre ciertas circunstancias, pero no podían financiar, y por eso desde los años de 70 ya tenían créditos de otros bancos. Muchas veces el dinero pasó directamente a la Unión Soviética, porque ningún fondo financiero o fondo monetario o banco daba crédito a la Unión Soviética, pero daban dinero a otros países, y por eso indirectamente la Unión Soviética recibió también de los